Estamos en la Fundación Picadero, precisamente en el Teatro Picadero, en nuestra tercera charla del ciclo Pica Pica. Es un ciclo que promovemos para discernir, charlar, conversar acerca de algunas problemáticas en torno al sector cultural y con la impronta de escuchar voces desde distintas perspectivas para no tener un pensamiento lineal, sino que promover una nueva propuesta o fórmulas que hagan a imaginarnos el futuro del sector en torno a varios temas. En esta oportunidad nos toca hablar de un tema que parece obvio, pero no tanto en el sector cultural, y en un momento, estamos en abril 2026, en un momento muy oportuno, en un contexto muy oportuno, porque decía, es un tema que parece obvio, pero no tanto en el sector, es hablar de trabajo. En esta mirada que nosotros queremos que sea poliédrica y que aporten diferentes profesiones, diferentes modelos de pensamiento, diferentes orígenes formativos, incluso roles dentro de cada uno de los desarrollos que tienen cada uno de ustedes. Nos acompaña Cecilia Todesca Bocco, Daniel Greenback, Juan Manuel Ottaviano y Dolores Fonsi, o sea que tenemos un crisol de economía, derechos, producción, creación artística. Justamente la idea no es dar respuestas cerradas, sino que es hablar de tensiones que se dan dentro del sector cultural. En este caso, el tema que nos convoca es la situación laboral. En un sector que parece ser que a veces nos llama más la atención el hecho de la vocación de un artista o el deseo o el entretenimiento que uno asocia a el rol del trabajador cultural a esas connotaciones, pero sin embargo emplea a 370.000 puestos de trabajos a nivel nacional. Sabemos que es un sector productivo, concreto, más allá de las connotaciones o de románticas del rol del artista o el hacedor de cultura. Si quieren, podemos proponernos empezar por una pregunta que puede llegar a ser fundante de esta charla. Y te miro, Dolores. ¿El artista se concibe trabajador? O sea, realmente el trabajo artístico se puede pensar como un trabajador al igual que otros sectores productivos? ¿O esta cuestión de considerarlo más por el lado del concepto de vocación, de deseo, de un mundo más onírico, puede desdibujar ese rol de trabajador en el sentido clásico de cualquier otro sector? Creo que se mezcla un poco todo, digo, esto de la romantización de lo creativo, cómo se romantizan los trabajos y los roles creativos en la sociedad y cómo finalmente, como por el amor al arte, ¿no? Que es una frase, bueno, que se usa todo el tiempo, como por el amor al arte ves a un compañero o compañero de la industria del cine o del teatro teniendo que hacer muchas cosas a la vez y soportando como una realidad aceptada la precarización laboral sobre ese trabajo que es por amor al arte, digamos. Entonces como que, y ponerle un valor a tu trabajo creativo también es un ejercicio de valorizar eso, que también muchas veces queda desdibujado porque para la misma sociedad y para las políticas de Estado se ningunean y se desvalorizan. Entonces es muy difícil que un actor, un artista, un cineasta, una persona que trabaja en la cultura pueda además valorizar ese trabajo cuando no hay nada que contenga o que valorice eso desde las políticas de Estado o las políticas públicas o desde la sociedad, ¿no? Como que se instaló un discurso donde todo lo que hagamos creativo es ninguneado porque justamente de dónde viene, no es que no estás poniendo un ladrillo arriba de otro. A la vez sí, lo que pasa que bueno, entrar en esas subjetividades es bastante complejo. Creo que todo se precarizó, que eso le conviene obviamente a un aparato que funciona, que trata de desdibujar eso no solamente por
porque la precarización beneficia a un sector, sino porque también es fácil de vapulear a algo que no es concreto a priori, digamos, como una idea. ¿Cómo escribís una idea y qué lugar se le da a eso? Bueno, hay gente privilegiada como yo que puedo monetizar eso desde un principio. Ahora, sobre todo, bueno, las plataformas existen y un poco hacen de padres del cine, madres del cine. Muy heterogéneo. Pero soy yo una en un montón de personas que escriben ad honorem porque creen en sus ideas, pero entonces durante todo ese tiempo, ¿de qué viven? Entonces tienen que hacer la obrita de teatro independiente, y cómo empezás a mover eso, pero siento que es el huevo y la gallina, como cómo valorizás tu propio rol en la cultura y en la sociedad, monetizando eso, pero no hay nadie que sostenga esa idea como algo que es merecido, ¿se entiende? Como, sí, perfectamente. bueno, después igual nos podemos desprender de esto. No sé si Sí, contesté la pregunta, pero... No hay preguntas para contestar, Perfecto. Hay mucho para abrir. ¿Alguien quiere tomar sí, que un poco la también, relación entre ese sentido romántico de la vida artística? Cuando vos hablaste de 370.000, el componente de lo que sería el rol creativo es un segmento. También tenemos un montón de técnicos, de personas que trabajan alrededor de esta industria, por denominarla culturales, que hacen también al conjunto y que tienen quizás otra... Es difícil la unificación, digamos, en cuanto a los distintos roles que cumplís dentro del factor, porque mismo en un mismo artista, en determinado momento es tan volátil la parte de la creatividad que por un hecho absolutamente imponderable tenés un éxito tremendo y ese mismo artista tiene un fracaso tremendo. Entonces la evaluación económica de ese artista, volviéndolo a términos económicos, es absolutamente disímil de un momento a otro. Lo de los técnicos es otra cuestión un poco más lineal, porque no existe escenario si no sabés que de mínima tenés atrás la misma cantidad, escenario, película, show musical, que tenés la misma cantidad de gente trabajando atrás que como la que tenés denominado por de alguna manera artista. Entonces es unificar en una sola visión la gente que trabaja en el rol de las industrias culturales, se vuelve complejo por ser muy atípico los distintos roles. Están mencionando sobre todo esos límites porque hay mucha, o sea, es un indicador muy latente en el sector cultural que hay mucha heterogeneidad, o sea, es muy heterogéneo. Conviven las grandes plataformas con proyectos autogestivos o artesanales. Entonces, en ese sentido se hace quizá mucho más ambicioso pensar en una solución que abarque a todas estas escalas, tanto de desigualdades de profesionalización, de legalización de derechos, de aplicación de condiciones laborales. ¿Cómo piensan en ese sentido? Nosotros hicimos varias análisis y encuestas al respecto y en este momento, juntamente con el tema de la reforma laboral que ofrece ahora modalidades de contratación que no necesariamente se rigen por la relación de dependencia clásica, ¿cómo conciben esta desigualdades o mundos distintos que conviven en el sector cultural para que pueda ser regulado? ¿Cómo se puede pensar una regulación o una consideración de las condiciones laborales en un sector tan heterogéneo? Sí, para mí están enlazados los tres temas. La pregunta anterior y esta. Y empiezo por esto último. Okay. Que es la reforma laboral de Milei empieza excluyendo de la protección laboral una cantidad de trabajos, una cantidad de actividades, colectivos laborales. Algunos que siempre estuvieron excluidos, que se regulan por regímenes especiales. Construcción, trabajo agrario, trabajo doméstico, casas particulares. Sí. Esos están tradicionalmente excluidos de la protección general. Se utilizan regímenes especiales. ¿Y por qué hay regímenes especiales? Porque tradicionalmente no eran considerados trabajos. No eran considerados trabajos
merecedores de remuneración. Bueno, tiene algo que ver con lo que decía. Exacto. Si trabajabas para una casa, no trabajabas para una empresa, entonces no eras una empleada. Si no sos una empleada, no sos merecedora de derechos y nadie negocia tu salario. Lo negociás solita y tu alma cuando llegás a laburar a la casa. Eso pasaba con el trabajo doméstico antes que hubiera alguna regulación específica para el sector. Y lo mismo con agrarios, construcción. Después hubo regímenes especiales. Siempre hubo una pregunta de si tenía que haber un régimen especial para trabajos intermitentes, de temporada, ¿no? Como puede ser el trabajo de muchos artistas. Y creo que ahí entra en todo caso la heterogeneidad productiva y de servicios que caracteriza la cultura. Pero no es una heterogeneidad muy distinta a la heterogeneidad que existe en general en el mercado de trabajo en la Argentina, que es un mercado de trabajo de por sí heterogéneo, y aún en esa heterogeneidad encontramos profundizaciones, ¿no? Más trabajo independiente, más trabajo por cuenta propia, y ahí es donde todavía hoy, para artistas o en el sector de la cultura, se hace todavía más difícil negociar el valor del trabajo, porque nadie lo determina. Lo que recién contaba Dolores es, ¿cómo hago para ponerle precio a mi trabajo si nadie me defiende, si nadie lo pone por mí? En el caso que contaba Daniel, de asalariados, técnicos, profesionales, bueno, hay un convenio colectivo, hay un sindicato que te representa y negocia con una cámara cuál es el valor de ese trabajo. ¿Por qué? Porque está regulado y protegido. Bueno, el trabajo independiente, que es característico de la cultura, sí, parte de esa heterogeneidad, no está protegido y nadie negocia el salario, cada uno negocia por su lado, más si además el trabajo independiente está plataformizado. No es que estás negociando con una productora, estás negociando con un cliente o con un alumno, estás negociando con una plataforma el valor de tu trabajo. Bueno, me parece que ahora ese debate se actualizó, esa desvalorización del trabajo se actualizó con una mayor concentración, heterogeneidad y concentración. En el medio, ¿quién negocia el valor del trabajo? Me parece que esa es como la pregunta que se abre en adelante, ¿no? Creo que, primero, digamos, si se agrega un valor, es trabajo, ¿no? tal cual. Lo que pasa es que en actividades creativas, bueno, y mientras los escuchaba pensaba también en las y los docentes, ¿no? Bueno. Que también hay una cosa, no, porque es la vocación, ¿no? Y entonces, en estas sociedades en las que nosotros vivimos, nosotros ofrecemos nuestro trabajo y con ese trabajo transformamos, creamos ideas y también necesitamos vivir. Y por supuesto que uno puede hacer algunas cosas por fuera de esa lógica y las hacemos cotidianamente todo el tiempo y sin darnos cuenta, y a veces son las cosas más hermosas que uno puede hacer, pero lo cierto es que necesitamos vivir y nos atienden derechos que necesitamos tener. Entonces la pregunta de ¿es un trabajo? Para mí esa es la pregunta que hay que desarmar. Todo aquel que quiera trabajar tiene que poder trabajar y tiene que poder hacerlo dignamente. Y ahí hay un dato que es muy interesante. Si casi si el sector de la cultura explica casi el 2% del empleo, eso es un montón, porque si vos lo comparás con, no sé, energía, minería, sectores que hoy están muy, ¿no? Que abrís el diario y lo tenés ahí todos los días como el lugar, los sectores que van a salvar a la Argentina, yo digo, bueno, si esto es casi el 2%, esos no llegan al 1%, están bastante por abajo del 1%. Y entonces hay algo como, ¿qué sociedad uno quiere construir? ¿No? Porque hay que tener cuidado con la pregunta, ¿qué sociedad queremos construir? Y sin duda queremos construir una sociedad con cultura. Eso tiene que ver con la soberanía, con el cuidado del territorio, con el cuidado de los recursos naturales, con el cuidado del otro. No sé, estamos en un teatro y yo no puedo dejar de ver eso, de cuando venís y la alegría que te produce ese tiempo, ese espacio que estás ahí, ¿no? Salís transformado, igual que cuando vas a la universidad o a la educación. Entonces, me parece que es por ahí. El empleo como me ofrezco esto que puedo transformar, esto que puedo crear, y necesito una contrapartida que me haga vivir dignamente, que me permita vivir dignamente. Claro, ¿no? creo que también lo ambicioso es, bueno, a ver, cómo se conciben modelos que puedan atender necesidades, que puedan convivir sin asfixiar al sector independiente, ¿no? Regulaciones o consideraciones sin asfixiar y que, por supuesto, reconozcan esos derechos, pero que tampoco los lleven a la desregulación total y que abonen la precariedad. En el medio, o sea, está
sector súper heterogéneo, en escala sobre todo, hay proyectos que tienen fin de lucro, hay realmente un montón de trabajadores que se dedican no solamente a generar lucro, pero también hay proyectos que necesariamente necesitan de tener sustentabilidad como todos. Ese pasaje, y lo vivimos últimamente con algunas leyes en torno al sector cultural y sobre todo la de los espectáculos. ¿Cómo lo vivís o qué pensás al respecto, estas puntas tan distintas? Sí. A ver, una cuestión que quería agregar, tan diferente es, por eso quiero diferenciar lo que para mí cabe dentro de por denominarlo sindicalización colectivo, y diferenciarlo del artístico. Porque con respecto, por ejemplo, es muy difícil que haya un artista que no tenga representante. Sí. Entonces, la negociación para tener la mejor condición de trabajo, las mejores condiciones económicas, como defiendo mi gremio, un buen representante marca la diferencia. Yo creo que un buen representante es el que agranda la torta y puede sacar un porcentaje que normalmente trabaja. Es verdad que está muy bastardeado el sector empresarial, pero obviamente reivindico absolutamente el rol de manager representante. Y en ese rol de manager y representante, entender las dinámicas de los tiempos. Las dinámicas de los tiempos que implican, porque, por ejemplo, y voy yendo a lo que vos estabas mencionando recién, hay muy pocos trabajos donde existe lo que se llamaría una sociedad de gestión, que lo que gestiona, lo que se genera, da un residual a futuro que genera. Vivimos en estos tiempos una desregulación para mí muy virtuosa de las sociedades de gestión, donde se puede en estos momentos negociar en forma individual, en forma colectiva. Es indistinto, tenés el derecho de ir por colectivo, ir por los derechos de autor. Sí. Pero también hay una cuestión en el cual también hay que distinguir lo vocacional, porque probablemente si vos vas a un chico, le proponés qué querés que cuando sea grande, te va a hablar de que quiere ser actor, que sea futbolista. Muy difícil que un pibe te vaya a decir, me gustaría ser cajero de un banco, me gustaría ser recolector de residuos o me gustaría ser camionero. Entonces, en este hecho, y también es muy difícil y muy cruel, es que en realidad vos tomás sindicatos como el de actores, por ejemplo, sí, donde vos tenés que un 5% realmente de los asociados trabajan, frente a un 95% que trabaja o no trabaja muy temporariamente o no trabaja. Entonces dan índices, obviamente... O trabaja de otra cosa. O trabaja otra cosa, da clases por ahí, pero tampoco son todos los que pueden dar clases. Entonces, creo que es tan atípico el factor artístico, y también dentro de lo artístico, estamos en un teatro, hay obras que necesitan escenografía, guiones, y en este mismo teatro viene un streamer que hasta tiene su propio aparato de difusión, o un youtuber, o un influencer, y ¿dónde lo clasificamos en esta nueva era digital, que es un factor descollante y fundamental a tener en cuenta, porque si no, no existirían las plataformas, si no, no existiría el desplazamiento de cómo se consume, por denominarlo de alguna manera, las góndolas de consumo? Si nosotros estábamos hablando de esta charla hace 10 años, y yo venía y decía, che, vengo a decirle que todos los que estamos participando somos dueños de Blockbuster y tenemos nuestra cadena de videos. Y todos nos pondríamos muy contentos, ¿no? Tenemos una cadena extraordinaria, todo eso. Y hoy me decís, ¿de qué me estás hablando? Porque me estás dando un activo absolutamente tóxico. Entonces, estamos encima, dentro de lo difícil que es encasillar nuestro trabajo, en el medio de un tsunami transformador,
donde las plataformas determinan absolutamente un cambio radical en todo lo que es los consumos culturales y donde es absolutamente necesario, y ahí entra también de nuevo el juego del representante, el hecho de que darle el valor agregado al artista, que muchas veces, y pongo un ejemplo porque para mí es bastante característica, cuando, por ejemplo, el actor que más plata ganó, por ahí en otros tiempos, por ahora transformado, en una cuestión, y acá te marca la diferencia de lo que es, fue Jack Nicholson, lo pongo en un genérico. Y más plata ganó porque tuvo un hábil representante que en la primera película de Batman, él lo hacen de Guasón, y él dice, el Guasón va a estar en la primera película, y esto va a ser una serie, y yo te estoy dando un prestigio porque soy Jack Nicholson. Entonces lo que va a venir después es que va a venir la Mujer Maravilla, el Pingüino, yo no voy a estar más, me vas a matar. Por lo cual, yo te doy prestigio, pero quiero regalías de la segunda película. Entonces, esa negociación, porque explotó, porque le dio prestigio a la franquicia, al nombre, hizo que Jack Nicholson, en esa época, estoy hablando de la década 70-80, hiciera que fuera el actor mejor pago de ese entonces, por algo que no trabajó. Entonces, por eso digo que es muy atípico y es muy difícil encasillar el rol artístico en cuanto a las demás componentes, que vuelvo a repetir, dentro de la misma comunidad de las industrias culturales. Volviendo un poco a lo que vos iniciaste tu conversación, o sea, decís, bueno, se está dando una desregulación virtuosa. ¿Cuán virtuosa creen que puede llegar a ser dentro de... No creo que haya muchos Jack Nicholsons en este país, los hay, pero estamos hablando de un sector que también tiene mucho motor de la autogestión y de los proyectos de menor escala. Yo voy digo, más del sector independiente. Digo, ¿cómo hacemos para que la desregulación, que puede ser virtuosa, o cómo puede ser virtuosa en una punta y en la otra? Antes de que sobre Dolores quiera decir algo de esto, pero para discutir un poco con lo que planteaba Daniel recién. A ver, perdón, y te vuelvo a interrumpir. Es una desregulación de un sistema que no está tan regulado. El sector cultural no tiene una regulación de las relaciones laborales avanzados como existe en otros países. Primero, para mí como premisa previa, es tratar de no atribuir problemas regulatorios a problemas de mercado, ni al revés, ¿no? Como hay problemas que son de mercado y hay problemas que son regulatorios laborales, ¿no? Otros serán regulatorios de mercado, digo, porque estamos hablando de desregulación. Y una cosa son las desregulaciones de mercado y otra cosa son las desregulaciones laborales que pueden servir para desregular el mercado. Eso es lo que está haciendo el gobierno ahora con la desregulación laboral de las sociedades de gestión, de los colegios profesionales, aunque no los hay tanto en la cultura, pero sí está ocurriendo algo similar en otras actividades, lo cual para mí relativiza un poco la atipicidad de las industrias de la cultura, el arte y servicios indirectos vinculados, ¿no? Estamos de acuerdo que hay una enorme heterogeneidad, pero en todo caso me parecía mucho más sencillo y adecuado pensar en el futuro de las sociedades de gestión, en la digitalización de los trámites, ¿no? Actualizados según nuevas reglas de mercado que sin duda existen, como por ejemplo las que imponen las plataformas, no a los trabajadores, al mercado argentino, ¿no? Al mercado global. Digo, esto es algo donde la Argentina tiene poco que decir y que hacer, es cierto, sobre cómo moldear la plataformización. ¿Aceptás o no? ¿No? Bueno, había muchas cosas para hacer en esa materia. Lo mismo en el trabajo independiente. Todos estamos discutiendo qué hacer con el monotributo. No solamente en la cultura, en el arte, donde hay mucho monotributo, porque hay muchos que dan clases de manera independiente, además de trabajar para una productora, una sala, una compañía o lo que fuere. Y creo que lo que hizo el gobierno con la desregulación fue tratar de borrar todas esas fronteras que existen en la heterogeneidad
productiva y de servicios que hay también en la cultura, como si pudiéramos correr del trabajo asalariado al trabajo asalariado no registrado a todos los trabajadores. Y del trabajo no registrado o del trabajo asalariado no registrado al trabajo independiente. Y del trabajo independiente a las plataformas. Y de las plataformas al trabajo no remunerado. Borrar todas esas fronteras, desregulando, y hacer que el mercado se gobierne solo. Y eso se está haciendo contra la oportunidad de regular mejor y actualizar el trabajo asalariado, las sociedades de gestión, el trabajo independiente. Hay muchas cosas que hacer para mejorar, Bueno, el rol de lo colectivo y de los sindicalismos. para integrar lo heterogéneo. Mm. Para integrarlo, no borrar las fronteras entre lo heterogéneo. Con esto, por eso, con esto quería discutir un poco con lo que planteaba Daniel, o por lo menos ir en la dirección de distinguir atipicidad de heterogeneidad, ¿no? Porque heterogeneidad es una cosa, atipicidad significa, en la ley, que eso no sea protegido ni bien remunerado. Si es atípico, es distinto, es una cosa que no sabemos cómo se come, ¿no? No sabemos cómo atraparla, no podemos regularla, entonces la desregulamos y que se maneje el mercado, ¿no? Bueno, acá, volviendo al sector, digo, surgieron temas de la docencia. Nosotros identificamos que la docencia es, digo, un segundo trabajo de la gran mayoría de los hacedores culturales. El tema del pluriempleo es un factor sumamente importante en el sector cultural. La encuesta que hicimos recientemente en la Fundación, el 44% de las personas consultadas, más de 2.000, tienen entre 3 o más empleos para poder subsistir. Digo, eso se nota en esto que decíamos, es heterogéneo, hay un excedente de multiempleo, mucho más que en otros sectores productivos, y se desdibuja y se vuelve se desdibuja en esta individualización de el trabajo cultural o el trabajo artístico, quiénes son los múltiples patrones o los múltiples empleadores. Eso se nota, se nota en el mundo de los artistas o en el sector, ¿cómo lo ven ustedes? Atado un poco a lo que decía Juan Manuel. Yo creo que si tenemos a los médicos del Garrahan totalmente ninguneados y son médicos, o sea, como lograron hegemonizar, hablando de lo heterogéneo como algo a distinguir y a valorizar, y qué roles hay y cómo es el equipo, cómo son los técnicos en la industria del cine, de la televisión y del teatro, cómo son los artistas, pero lograron que los médicos también caigan en la volteada de la ningunización, sí. Y que también trabajan por el amor al ser humano. Digamos, se logró barrer con cualquier destacamiento posible, que es lo que termina siendo interesante en una sociedad, tener los roles que cumplen quienes, los docentes, los médicos, los actores. ¿Cómo vamos a pedir de la cultura derechos que nos destaquen y que nos hagan vivir una vida digna cuando los médicos están operando a corazón abierto a niños gratis? O sea, está todo tan barrido, tan borrado que es muy difícil ponerle un valor. Es muy difícil cuando, ¿no? Sí, bueno, pero también si no, terminamos en no, es más sé. Importante, o sea, la agenda de los chicos pobres del bueno, Chaco. Claro, pero es lo que logran, es como, de hecho nos culpan a los actores o a los del cine que los chicos del Chaco no comen porque nosotros hacemos películas. Eso se instala en la sociedad y la gente termina creyéndose cualquier cosa. ¿Y por qué hay pluriempleo? ¿Por qué tenés que tener 7 trabajos? ¿Por qué hay uno que no te están reconociendo algo pasaba en otro momento, que es que, está bien, es verdad, las políticas de Estado no protegen tampoco ni al sector empresarial, pero antes existían las inversiones del sector privado en el cine. Ahora inclusive el sector privado depende de las plataformas para poder producir. Antes uno trabajaba en productoras grandes donde ponían dinero. Ahora ese dinero lo tienen igual, pero no lo ponen porque están las plataformas. Siempre terminamos tercerizando. Entonces se va alejando
el valor y Sí. se va alejando el capital. Está bien, es verdad, ahora el sector privado se invierte en una película, ya bueno, las leyes de que tenían que ver con el Inca ya no los protegen, entonces ya no hay, o sea, deja de tener sentido porque no hay una vuelta de Hay eso más que incertidumbre. claro, más y incertidumbre sí. y menos valorización sobre ese capital privado que podría. Digo, creo que hay que volver a una autonomía, no sé de qué manera, porque claro, si no hay leyes que protejan a esa persona del mundo del sector privado que fomente la cultura, olvidémonos del que, o sea, Las hay. O sea, hay algunas regulaciones. Es ver de qué sí, manera se mejoran o se adecúan a los tiempos de hoy. Porque hay mucho también que tiene gusto a rancio. Digo, nuestros convenios colectivos son del 75. No sé si vos querías decir algo. No, me te parece que interrumpí. es, bueno, un poco con perspectivas distintas, pero creo que estamos diciendo lo mismo. Primero, acá hay un valor, y un valor en torno a la cultura que, insisto, tiene que ver con la soberanía, o sea, no es poca cosa. no, la memoria, la identidad, claro, todo. Es algo importante, tiene que ver con la cohesión Total. de un territorio, tiene que ver con las normas, aunque no estén escritas, que nos hacen relacionarnos entre nosotros. Entonces, así como decimos que la salud y la educación son muy importantes, la cultura también lo es, entonces al Estado le cabe un rol ahí. Cuando decimos de regular, eso también es un poquito tramposo, porque no es que no hay regulaciones, y también esto del valor y la distribución del valor, porque en realidad lo que estamos viendo en el mundo es esta desregulación global que ha habido respecto de los capitales por un lado, de las formas de producción por el otro, y todo lo demás. ¿Qué es lo que dieron? Digo, para ponerlo en gran angular y entender dónde estamos. Los que más se benefician, las ganancias más grandes, no están pudiendo ser tributables. No estamos pudiendo cobrar impuestos donde hay ganancia. Entonces después no tenemos los fondos y como no tenemos los fondos vamos y decimos no, y mira, bueno, te tenemos que regular a vos porque resulta que no hay plata. Y al garra. No, porque no es que no hay plata, no la estás cobrando. Si vos bajaste, en el caso argentino es paradigmático, bienes personales, derechos de exportación, digamos, vos reducís todos los impuestos que tienen que ver con la riqueza, ¿no? Los reducís. Y después decís, no hay plata. No, pero entonces, Bueno. no es que no hay plata. Y entonces la cuestión es, bueno, si no, no va a haber inversión. Y eso no es cierto, porque la tasa de inversión, de hecho, en la Argentina no arranca. Entonces, digo, por eso decía lo de las preguntas, y bueno, nos ponemos de acuerdo en que en la cultura hay un valor y que ese valor es sustancial y que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con la convivencia, con el cuidado del territorio y todos los elementos que están en este territorio, en primer lugar las personas. Bueno, entonces hay un rol para el Estado, hay un rol en la regulación y hay que capturar ingreso para poder bancar eso. Sin embargo, atado a lo que vos decís, recientemente también dentro de la reforma laboral hay 2 artículos que prevén la eliminación del financiamiento a 2 institutos de fomento, que son el INCA y el Instituto Nacional de Teatro, entre otras cosas que se definen en una reforma que trata de trabajo. Venimos de años en que notamos, las cuentas públicas notan que hay una disminución en la producción audiovisual y una disminución en los consumos culturales de las familias comunes. O sea, el último año arrojó una disminución en consumo. La reforma laboral, de alguna manera, también nos viene a decir, en estos 2 artículos, que no va a haber un financiamiento seguro con fondos específicos, sino que va a ser más las voluntades. Vos decís, nos ponemos de acuerdo. Bueno, vamos a tener que ponernos de acuerdo cada cambio de gobierno, si realmente le damos ese lugar a el rol que tiene la cultura como generador de soberanía o defensor también de capital simbólico. ¿Cómo puede preverse, este lugar de connotación si las políticas públicas no garantizan ese financiamiento del fomento cultural? O sea, ¿cómo se resiente la cultura en sí ante semejante incertidumbre? No sé, ¿a quién quiere? Pero es que la incertidumbre es autogenerada, digamos, porque, y otra vez decir, bueno, baja el consumo, pero baja el consumo porque la gente no está pudiendo tener un ingreso. Entonces volvemos sobre el tema del empleo. Entonces sí era importante que alguien tuviera un empleo y que ese empleo estuviera dignamente remunerado, porque esa persona luego es consumidor o consumidora. Entonces las cosas están enganchadas entre sí. Esto lo aprendimos en la pandemia. Lo veo a Daniel porque él venía para hablar del sector cultural. Digamos, las cosas están enganchadas.
Los sectores están mucho más conectados que lo que nosotros en principio creemos. Y un sector que mueve casi el 2% del empleo, estaba mirando los números, y gastronomía y hoteles explica 4. O sea, 2 es un montón, esto es lo que quiero decir. 2 es un montón. Y entonces, si vos podés generar, y con esto no quiero decir que las cosas sean rígidas, porque por ahí en lo que yo digo se entiende como que nos retrotraemos a 1970. No es eso. Seguramente habrá reformas que hay que hacer, cosas que hay que volver a mirar, pero hay que entender que en esa mesa tienen que estar sentados los trabajadores en todas sus formas, y del otro lado quienes aportan su capital para gestionar esas ideas, y por supuesto hay conflictos, por eso es importante esa mesa, porque hay que irlo ajustando, y porque también las plataformas. Pero eso es un buen ejemplo, digo, ¿en dónde pagan impuestos las plataformas? Ustedes saben que hay una disputa global por esto. Los países centrales están no pudiendo cobrar impuestos a las Big Techs. Entonces, no es un chiste lo que estamos hablando, y no es un caso aislado de Argentina, y lo peor que podemos hacer es soltar, decir, bueno, no sé, acá se dieron buenos ejemplos. Vos querés operar a un niño y será porque te gustan los niños, y hacelo y ojalá que te vaya bien. A vos te gusta dar clase y bueno, será vocación, porque verdaderamente nosotros no vamos a poner ni en el edificio, ni en tu sueldo, ni en ciencia y tecnología. Les quiero advertir que además en el mundo gran parte de estas discusiones se están dando, y los estados hoy están más presentes que nunca, ¿no? Hay una disputa por la hegemonía, hay una disputa por la tecnología, estamos en un momento muy particular del mundo. Algunas cosas que durante 30 años no se podían decir, hablar de política industrial y científico-tecnológica. Cuando hablamos de industrial, hablamos de todos los sectores. Suena industria, industria como la metalmecánica. En mi edad, la metalmecánica, ¿no? El Carpani, así con la fábrica. No, estoy hablando en términos generales, industria, todos los sectores. Política industrial y científico-tecnológica para estimular el empleo, porque el empleo en tu país, en tu territorio, con buen salario, es lo que garantiza la democracia. Lo que está en disputa es la democracia. Y por eso tenemos todos estos liderazgos, y tienen este discurso medio perverso. Entonces dicen, no, a vos te va mal porque el Estado te asfixia, te está agarrando, te está no sé qué. Puedo decir, bueno, capaz que es el Estado que me... Ese no es el problema. Ese no es el problema. No estamos pudiendo capturar ingresos donde los hay, porque convengamos que con esta revolución digital y todo lo demás, se genera valor, se generan ideas, se generan hay nuevos, no sé, productos, circuitos, y lo que va a venir, ¿no? Entonces, el valor está, y están las personas que hacen ese valor. Nada se hizo solo, todo se hizo con el trabajo de distintas personas, pensando entre sí y todo lo demás. Bueno, es ahí. Y luego nos ponemos de acuerdo en cómo distribuimos. Pues si no, las preguntas nos llevan a, no, desregulemos todo, porque así todos, y esa es la idea del derrame, ¿no? Y no, derrama hacia arriba, no derrama hacia abajo, ¿eh? Eso es algo que lo dicen todas las estadísticas. La desigualdad se incrementó en las últimas 4 o 5 décadas. En los países centrales, estoy hablando de los países industrializados, ni hablar de la periferia. Entonces estamos teniendo un problema y hay cómo resolverlo, y eso no quiere decir que vamos a ir contra la innovación o las nuevas formas. Eso. Por eso hay que tener cuidado con la pregunta para no caernos del lado del... Hay cómo resolverlo, ¿cómo lo resolvemos? Listo, empezamos. Sí, ya está, tenemos la solución en el Igual, sector. a mí me parece importante poner la cultura dentro de un contexto de una sociedad. Sí. Nosotros, como sociedad, estamos degradadas. Los aspectos de esta política como sociedad argentina y como sociedad del mundo. Vamos ¿A qué te referís? Voy al concreto. Si vos, por ejemplo, vamos al gobierno de Trump, que arranca con el plan de DOGE, de recortes de trabajo, o recorta USAID, que era un proyecto de ayuda a países de África, de salud, y dentro de esa política de recorte, en paralelo hay un aumento fundamental en armas, porque necesita un plan hegemónico. No es que no hay plata, sino que hay una ideología que prevalece, que va en contra del sentido común de una sociedad. Si acá, en este sentido, en un gobierno que apela a, luego que tiene sanción en las cámaras, sanciones a justicia, el financiamiento universitario, y en la misma semana el presidente Milei dice que nos tenemos que armar y hay que recuperar las Fuerzas Armadas, entonces te está definiendo que es
que definen las políticas, que en última instancia los gobiernos determinan cuáles son sus prioridades y sus cuestiones que hacen a dónde van los presupuestos y los gastos. Bueno, A un la poco lo vez, agregado decíamos. con lo que decía, con una disminución de impuestos a los sectores más pudientes, porque en última instancia los recursos son menores porque a los sectores disminuiste ganancias, por ejemplo, esos impuestos. Bueno, volviendo un poco a lo micro, es si tenemos ese contexto tan global, un poco jugándonos en contra, ¿cómo volvemos a poder analizar las condiciones laborales más cotidianas del trabajo de los quienes trabajamos en el sector cultural? O sea, ¿cómo podemos hablar de, no sé, licencias de vacaciones hasta, no sé, los días para paternar o maternar? O, cómo contemplar las 12 horas de trabajo o muchas horas de trabajo de un rodaje. Digo, ¿cómo hablar de lo micro, del día a día, en un contexto que nos juega un poco en contra y atado un poco a que creo que son no solamente el sector cultural o el sector artístico que está con esta problemática, sino que nada, esto, también tenemos el Garrahan incendiado, digo, como tantas, o las universidades también peleando una agenda de atención a una política más de fondo. Digo, ¿cómo lo ven esto? Digo, podemos hablar, es como, parece frívolo hablar de condiciones, ¿no? No, es que es lo que lograron, ¿no? que parezca frívolo pedir, o sea, darle un marco que contenga, digamos. El señor puede, me parece, no sé, yo no sé, o sea, no veo, solo veo que los gobiernos pasan y nosotros quedamos y que las ideas van a tener que volver a instalarse y a recuperarse en cierto modo, pero no sé. Y también hay un resentimiento de cómo jugar en colectivo ante esta macro que ustedes describían, ¿no? ¿Cómo jugar en colectivo? ¿Cómo pensar no salvarse solo? Para mí hay en lo que estamos conversando hay un eje A ver. que es el malestar. Es el malestar. Algo decía Daniel, algo decía Cecilia y vos también, señora. ¿Qué es este punto? Para dirigir el odio que puede generar la escasez, la inflación, no sé, el malestar del día a día, que te ocurre una tragedia, tener un drama, no poder gestionar las cuentas, no sé, el malestar de cualquier orden. Para dirigir el odio hacia artistas, médicos, maestros, científicos, como los responsables de todos nuestros malestares, hace falta un gran malestar. Lo que decía antes, ¿no? Tenés que poder orientar ese odio en alguna dirección. Si no, es decir, el culpable de lo que nos está pasando es la maestra de la escuela. Y si no hay un gran malestar, ese odio no es dirigido hacia la maestra. Ahí hay me parece que eso no es una operación cínica sobre la base de una degradación social etérea. Es un malestar que merece ser pensado, diagnosticado en su micronésima expresión. Y cuando digo micronésima expresión, en la conversación de hoy es qué pasa en el malestar respecto del trabajo. Sí. ¿No? Bueno, decíamos antes, ¿está bien remunerado o está mal remunerado? Está mal remunerado. ¿Por qué pasa eso? ¿Por las normas laborales? O por la situación de mercado. O porque la situación de mercado, porque no crecemos, ¿no? Porque las inversiones no son dirigidas adecuadamente, porque el fomento, cuando las inversiones no aparecen, no está dirigido adecuadamente. Digo, venimos de ahí, ¿no? De la conversación. Pero ahora, dime. Para llevarlo, para mí, en donde sí está todavía tendría que estar la conversación, esos derechos de los que hablabas recién. Las licencias, por ejemplo, para las madres, artistas independientes que no tienen un patrón, o tienen un patrón que les paga mal, O no tienen las 4 tiene patrones. no grandes artistas con reconocimiento, con representante y broker ante las plataformas, ¿no? Alguien que le analiza al artista si se desmonetiza o no se desmonetiza el video. Excluyamos incluso esos perfiles de profesionales independientes. Vamos al profesional independiente que tiene 5 trabajos y aún así quiere tener hijos o puede tenerlos,
y no puede dejar de trabajar porque nadie le cubre una licencia. Reponer eso en el centro de la conversación es una manera de dirigir no el odio, el malestar en otra dirección, porque ahí hay un serio problema. Si no hay trabajo remunerado y no hay políticas de cuidado y asistencia para que las personas se cuiden las unas a las otras, el malestar se convierte en una cosa ingobernable. Por eso también hay un problema con la democracia en relación a esto que es lo que planteaba Cecilia. Estamos en una situación de ingobernabilidad social. ¿Por qué? Bueno, un ejemplo es porque nadie está dispuesto a poner la plata que hay que poner, y esto lo decía Cecilia, la plata que hay que poner para pagar las licencias de las trabajadoras que son madres. Alguien tiene que poner la plata. No hay plata. Al no hay plata, yo le contestaría, alguien tiene que poner esa plata. Hoy, ¿quiénes la están poniendo? Las trabajadoras. No la ponen las empresas, no la ponen las plataformas, no la pone el Estado, no la pone la comunidad. Ni siquiera estamos haciendo una caja común por actividad para pagar el tiempo en el que no estamos trabajando, que es este tiempo de cuidados. ¿Y a dónde iría a buscarlo? Estamos sacando plata del sistema de seguridad social para hacer el fondo para despidos. O sea, estamos como al revés. Pero yo creo que ahí hay un cómo volver, esto que decía Juan, el informe del Índice de Desarrollo Humano del PNUD 2020 y 2021, que se publicó en 2024, fines de 2024 para el mundo, da datos sobre esto. Y ahí hay un quiebre. Hay cuestiones anteriores, pero con la pandemia hay un quiebre muy, muy grande. El índice de desarrollo humano que mide a todos los países por primera vez deja de crecer y cae, y se amplía la brecha entre los países que están en la punta del indicador y los que están abajo. Y la gente entrevistada específicamente dice cosas como más del 90% apoya la democracia, pero más del 50% de este 90% también apoya liderazgos que están en contra de la democracia, se erosionan la democracia. Y a su vez, más del 50% dice que siente que no tiene control sobre su propia vida. Pero esto está muy relacionado justamente con el deterioro en el mercado de trabajo y esta desregulación que parece venir. La palabra desregulación ya es un problema, porque parece que el problema es la regulación. Es que probablemente necesitamos otras regulaciones, a tu pregunta, porque además la dinámica de todos los procesos productivos de bienes y de servicios está cambiando. Pero es un error pensar que es problema de la regulación, porque si nosotros sacáramos todas las regulaciones laborales, volveríamos a un esquema que para hoy es inimaginable para nosotros, sin horas de descansos, sin ninguna límite en las jornadas, ya sea que en las distintas disciplinas sea distinto, ¿no? Pero sin la idea de vacaciones, sin ninguna idea de nada. Eso nos retrotrae, no nos potencia sobre lo nuevo que hay hacia adelante. Entonces sí se puede juntarse y discutir específicamente para cada sector. Eso, ¿cómo no se va a poder hacer eso? Eso se puede hacer. Hay algo muy argento, por decir la palabra, digo, que es que en el sector cultural, que a pesar de todo quiero cambiar un poco la sensación dramática de que, o sea, estamos... No es que es el mejor momento, no es que sea dramático. Sí, pero también, digo, quiero poner sobre la mesa, y me voy a poner, cambiar el chip en la versión optimista de mí, o de los que hacemos, los que trabajamos y elegimos trabajar dentro del sector cultural, es que, a como sea, digo, y por eso digo, es una versión argenta, del gestor cultural argento, es hacemos. O sea, o vos alguna vez te pusiste a pensar, que hacemos, a pesar de todas estas inconvenientes, dificultades, falta de recursos, los proyectos artísticos se hacen. Hoy hablábamos de los índices de cómo afectaron, el consumo, cómo afectó la venta de entradas de tickets en el circuito teatral o en el circuito de la música. Bueno, que no se movió de la misma manera que se mueven el resto de las industrias, ¿no? de los servicios. O sea, se mantuvo bastante bien. El emprendedor cultural argentino hace. Hay algo que lo mueve y por eso quiero hablar de qué es lo que nos motoriza a hacer. O
sea, nosotros filmamos pelis, tenemos proyectos, vos haces exhibiciones y seguís pensando en nuevos proyectos y rompes las barreras de lo ya establecido y digo, ¿qué les parece que es identitario? Si están de acuerdo. No es mi identidad, pero lo que yo veo es que es un sector que contra todo pronóstico, sobrevivió innumerables crisis económicas, digo innumerables casi desde el origen de las crisis económicas argentinas del siglo XIX, etcétera, como se sobrepuso ante enormes dificultades. La última gran enorme dificultad, la anteúltima, fue la pandemia, que es un fenómeno que nos atravesó gravemente como sociedad y a cada individuo. Y ahí hay por eso digo, no sé cuál es el motor, pero yo veo una resiliencia notable, y eso es una resiliencia tanto de los trabajadores y trabajadoras que trabajan y mucho, ¿no? Aún sin que se les pague adecuadamente, o aún sin que haya pago, y los que están bien pagos van a buscar otro trabajo, van a buscar nuevas oportunidades, se proponen nuevos desafíos, y también un sector empresario muy dinámico, que contra todo pronóstico vuelve a intentar buscar en esa identidad que un poco describías, mercados. Allí donde no los hay. Ahí hay algo en la Argentina, digo, buscar el mango donde esté, ¿no? Y ante las crisis lograr sortear y con resiliencia salir adelante. Me parece que eso es una virtud de todos, Sí. de empresas, de inversores, del capital y también de quienes trabajan. Creo que la crisis siempre, o sea, por eso nos distinguimos con respecto a los otros países del mundo. Creo que las crisis son fuentes inagotables de inspiración, son necesidad de decir, de contar, de mostrar nuevas realidades para cambiar la realidad en la que vivimos. Digamos, hay algo de las crisis que como pueblo argentino estamos muy acostumbrados a transmutar en películas que queremos, o sea, hay una necesidad digo, estos dolores, estos malestares se traducen en inspiración, no hay manera. Cuando vos vas a países que están súper regulados, que todo funciona bien, no sé, que en general el cine es malo. Digamos, hay algo de una necesidad y una catarsis en el arte y en la cultura donde te agarrás de todo, lo atamos con alambre, nos juntamos entre 5, el trabajo colectivo, y así salimos adelante desde siempre. Y es verdad que tenemos mucho más para decir porque nos pasa de todo el tiempo, es impresionante. Entonces digo, podemos reciclar esas energías. Después, es verdad que, digo, cómo se piensa ya en la licencia por maternidad a una persona de la cultura. Yo siento que no hay ni trabajo, o sea, no hay, como que esa mujer que es madre se arregla porque entendió sobrevivir de otra manera, se sobrevive. Entonces, digo, el marco de vuelta teórico y formal se complica porque no es que yo tengo... O sea, uno filma también para que tus compañeras y compañeros tengan trabajo. O sea, no es que yo digo, ay, bueno, ahora me voy a tomar 5 años. No, ya estoy pensando en otra película, pero no es por mí. Es parte de la motivación. Exacto, también, claro, la parte de la motivación es como, bueno, poder... Igual es una película que puedo hacer, tampoco es que una por año, una cada 2 años, como mucho, en un panorama bastante, digamos, optimista. Digo, hay algo que es nuestro, que es verdad que es nuestro, que tiene que ver con esta crisis intensa, o sea, esta manera intensa que tiene el país de vivir sus momentos, y que eso nos da un fluido inspirador que no para. A ver, la incógnita está en si esto se va a sostener o si en algún momento, o sea, nada, nos van a ganar por cansancio, ¿no? Pero, a ver, creo que también la frase de tenemos los mejores técnicos del mundo, tenemos, digo, tenemos tecnología, tenemos gente capacitada, digo, todo eso existe, digo, y se refrenda cada vez que se habla de la producción argentina. No sé cómo lo ves vos, Dani, alguien más. Evidentemente todos, yo acá vuelvo al empresario, los empresarios argentinos somos sobrevivientes. La cantidad de evaluaciones, modificaciones de reglas de juego, de
a mí como empresario de traer cosas, empezar vendiendo entradas, pues pagaba en dólares a $15 y terminar cobrándola por la devaluación a 8. O sea, evidentemente somos sobrevivientes y nos da una cintura muy grande que inclusive cuando vamos al exterior decimos, puta, no es tan complejo en otros lados, pero no lo puedo, o sea, yo agradezco que la actividad del espectáculo nos permita trabajar en otros lugares, porque no es la misma situación que otro tipo de trabajo. También acá veo la cuestión. Y también veo acá una cuestión que lo digital que afectó y benefició a todos, y lo que se suponía que se democratizaba, terminamos siendo esclavos de los algoritmos, mucho más que antes. Y si querés, para ir a esta sociedad que genera tantos odios, es verdad que el ambiente artístico padeció denigraciones de todo tipo, pero también lo recibió el periodismo. Y también, y cuanta cuestión, estos regímenes de vocación totalitaria degradan a cualquier cuestión que se oponga. Claramente, el sector artístico no es lo mismo que Dolores diga algo que un gerente de la empresa metalúrgica más importante. Tiene un peso específico, una visualización, la pongo a Dolores como ejemplo, ¿no? Digo, hay una visualización que hace que irrite más, bajo todo punto de vista. Entonces, y no es solo acá este fenómeno, el fenómeno esto del ataque, que eso, Trump con Taylor Swift o con Bruce Springsteen, es conflicto cotidiano. Entonces, yo creo que somos un sector de algunos aspectos bastante privilegiados y el tema de lo macro, que a mí me parece como un desafío, me cuesta mucho el sector cultural diferenciarlo de la sociedad donde vivimos. No debo. No deberíamos. O sea, una sociedad que, porque, padecen artistas que los denigran públicamente. Ahora, el sueldo y lo que pasa con los científicos en Argentina es una degradación. Sí, o sea, lo mismo que Dolores decía del sector de la salud. Sí. El sector de la salud. Con los maestros, o sea, la infinidad de las cuestiones que se visualiza más en la cultura porque tenemos voz y tenemos una visualización distinta. El espectáculo o la cultura también desparramamos bajo todo punto de vista. Cuando el Estado de Río hace estos recitales gratuitos, el Producto Bruto Interno de la ciudad de Río se multiplica en los mismos fines de semana por 10, Totalmente, por 12. Sí. Entonces, creo que estamos en un momento de una profunda crisis en todos los aspectos, obviamente la cultura no puede estar ajeno a eso, pero que evidentemente es un verdadero desafío replantearnos para dónde vamos, porque desde mi punto de vista esto es el emergente del fracaso anterior, pero tenemos que plantearnos otra cuestión. Si antes, y hablamos de apropiación, lo que creíamos que Internet iba a democratizar, lo que padeció el periodismo de apropiación indebida de Google, de contenidos engrosos, fue alevoso. Hablando de lo que vos transmitís recién sobre Internet y lo que fue ahora, bueno, hay una amenaza que es cómo opera la inteligencia artificial a la hora de la creación y cómo opera en el rol de los trabajadores. O sea, amenaza de guionistas, de creadores, de gestadores, de pensadores de ideas y o sea, lo ven como una amenaza, como una oportunidad. Podemos pensar en algo de... Pero de nuevo, no podemos lugar. Inteligencia artificial, que obviamente es un instrumento, Sí, no deja una de ser un herramienta. instrumento, pero es la primera vez de una irrupción. Cuando irrumpió la era de vapor, iba a haber un cambio de trabajos, pero nada se concibió como la inteligencia artificial tan grande como que no aparece cómo sustituye o genera nuevas posibilidades de trabajo. Pero no es solo para la cultura, es para los trabajadores del banco, para los empaquetadores, para los que hacen... o sea, abarca a todo. Es un nuevo desafío que, repito, va a necesitar de un Estado muchísimo
más eficiente, muchísimo más especializado. Cuando una de las ¿Y estamos disputas- a tiempo de Sí, esa, estamos- de esa Yo regulación? creo que sí, pero por más que tenemos RI, muchas cosas no podemos modificar, pero digamos, yo creo que sí tenemos que entrar. A ver, lo que sí seguro es que no podemos detener el reloj, el tiempo. Por más que paremos el reloj, el tiempo sigue evolucionando. Entonces es ver, bueno, estas son las nuevas posibilidades, este es un nuevo mundo que se viene, y cómo tratamos de regularlo cuando hubo, y este es el grave problema, el intervencionismo desmesurado ha generado fracasos en las sociedades. Y traigo un ejemplo muy sencillo. En las últimas elecciones de Alemania, por ejemplo, lo que era el sector oriental y el sector occidental, el sector del este, que estuvo gobernado Oriental. por los soviéticos después de la Guerra Mundial, la primer fuerza fue el neonazismo. En general en las elecciones fue segundo, pero en todo ese sector, porque no, y acá hay otra cuestión más que es el bastardeo de la palabra libertad, todo ese sector vivió de una teta del Estado y no salirse de ese control de decirte a qué hora tenías que ir al baño y a qué hora gozo, dio un desconcierto que esa gente necesita nuevamente un Estado fuerte y presente, rememorando lo que tenía en el periodo soviético. Pero no lo digo yo, lo dice un resultado de una elección que está anhelando volver a estos sistemas totalitarios de alguna manera. Entonces, el desafío hoy, y creo que acá dentro de la cultura le doy un rol fundamental a los cambios de los paradigmas de la educación. Creo que tenemos un mundo distinto, donde tenemos que educar distinto, donde tenemos que generar otro tipo de cuestiones que hoy han quedado relegados en cuanto a lo que es los conceptos de educación tradicional, porque viene otro mundo, otras necesidades, otras prioridades entre los cuidados de los medio ambiente. Quiero decir que lo de la minería lo hablaba en función de únicamente modificar aquellas cuestiones que la ANIGLA, que es la de CONICET, que regula los ámbitos periglaciares y glaciares, de cuáles se podían tocar. Creo que hay un desafío gigante y lamentablemente ese viejo mundo, ya sea sindicatos, organizaciones sociales, sociedades de gestión, no está preparado para abordarlo. Bueno, eso es un temón. Eso Es un temón, sí, eso es pero un en temón. realidad yo siento que haciendo manager, representante de artistas y productores, y teniendo como interlocutores a la gente de sociedad de gestión, esa gente no está preparado ni se ha incorporado gente para ayornar a esas cuestiones, porque hubo una situación de confort y donde inclusive se desprendió de las bases que representaba. Y acá pongo a sindicatos, pongo a sociedad de gestión, pongo a organizaciones sociales. ¿Están de acuerdo con lo que dice esto último de Daniel? Yo en general sí. En general sí, estoy de acuerdo sobre esto último. Me parece que las transformaciones del mundo del trabajo, sobre todo las que son consecuencia de la tecnología, no son transformaciones inexorables. Y lo que se pensaba en un momento que podía ir en una dirección, luego va en otra, ¿no? Daba un ejemplo Daniel con lo de Internet, parecía que iba a democratizarlo todo, de golpe las plataformas concentraron Internet y estás pagando una suscripción por algo que te iba a traer la democracia eterna, ¿no? Digo, para estar en comunidad, para estar en sociedad, necesitas suscribirte y pagar 8, 10, 15, 20 dólares para compartir con otros, ¿no? Entonces lo que parecía la democratización eterna, al final es como la dictadura de las suscripciones, ¿no? Bueno, algo parecido puede pasar con la inteligencia artificial. Yo aconsejo no dejarse guiar por el hype, no dejarse guiar por las afirmaciones rimbombantes que te hace pensar que es toda una amenaza o toda una oportunidad. Bueno, solamente me hay caracteres detenía amenazantes un poco en la opinión de ustedes y y ya hay para ir caracteres de alguna manera cerrando. Hay amenazas y hay Sí. oportunidades. Hay amenazas y hay oportunidades. Cuando Daniel dijo lo de Jack Nicholson, me parece que dio un buen ejemplo de cómo los trabajadores negocian hoy
con la inteligencia artificial Bueno, pero por las regalías. claro, para negociar de alguna manera se necesita de una fuerza colectiva o no sé, o sea, es opinable. Digo, por eso lo que decía Dani, volviendo un poco a lo que decía Dani, cómo se preparan hoy los representantes de los trabajadores en virtud de este contexto y esta incertidumbre hacia adelante con la inminencia de la inteligencia artificial dentro también de los proyectos creativos, con la fragmentación, con el pluriempleo, son con un montón de condicionantes, sí, digo, cuando fueron sindicatos que quizás se pensaron para una fábrica, o sea, que nacieron con el formato o la estructura de defender trabajadores de una industria. Lo que está planteado es que hacen falta estructuras sindicales nuevas, estructuras... Ejemplo, vamos a llevarlo al grano para no ser tan técnicos. O más negociación y Juan, diálogo entre actores. Un ejemplo concreto, digo, para llevarlo a territorio. Digo, los sindicatos que rigen el sector cultural se pensaron para los canales de aire, para las grandes productoras, o se pensaron para las grandes productoras audiovisuales, y hoy cualquiera puede llegar a tener un proyecto muy exitoso en un canal de streaming así de chiquitito que, o sea, no está alcanzado por esa regulación o por esa representación. Sí. Bueno, sí, puede ser. Seguramente los Quizás sindicatos van a tratar de representar a esos trabajadores que trabajan en los streamings. Eso sucede. Sí. Y seguramente las empresas que no están pudiendo negociar precio claro, pero con grandes plataformas van a tratar de decimos organizarse que el 34% del trabajo es informal en el sector cultural y el 30% es autónomo. ¿Cómo integrás esa globalidad en la representación y en la defensa de los derechos de los trabajadores? Yo creo que no hay un cambio de estructura necesario, me parece que lo que hay es un cambio de negociación necesaria, una comprensión de una nueva economía política y de actores por nuevas reglas de mercado. Y eso tiene una clave en lo que Daniel antes planteaba del ejemplo de Jack Nicholson con el que me voy a quedar. ¿Por qué? Porque creo que no es un cambio de estructura, es un cambio en los términos de la negociación. Todos los actores hoy en el mundo, en Estados Unidos y en la Argentina, están negociando prácticamente contra la IA. Los trabajadores tratan de evitar que su trabajo sea sustituido y también hay proveedores y empresas locales que tratan de aprovechar la IA y que no la aproveche antes las grandes plataformas. Ayer nomás se publicó un documental de un canal de streaming 95% IA más un conductor. No estamos hablando de una gran plataforma, digo, estamos hablando de esto está ocurriendo. Bueno, ¿cómo se negocia el precio del trabajo con las plataformas? ¿Hace falta una nueva estructura para negociar el precio del trabajo de la IA? Bueno, en el ejemplo de Jack Nicholson hay un antecedente. El acuerdo de los actores en Estados Unidos con las plataformas que utilizan IA tiene los mismos términos que Jack Nicholson negoció a través de su representante para la película Batman. Si utilizás IA y necesitas mi cara, entonces me vas a tener que pagar las regalías futuras por cada una de las veces que eso se reproduzca. Esos son los términos, un ejemplo de los términos de la negociación, de la valorización del trabajo, del precio del trabajo. Es una negociación muy parecida a la que hace una producción local con una plataforma extranjera cuando le provee determinados servicios con mano de obra o trabajo realizado en la Argentina. Se negocian contratos con regalías a futuro porque el trabajo que se hace hoy se replica al infinito a través de inteligencia artificial. No es cierto que no sea necesario el trabajo humano, porque la cara de una actriz no vale los 20 minutos que estuvo grabando. Vale muchísimo más. No sé si hace falta nuevas estructuras, creo que hacen falta nuevos términos de la negociación. Bueno, bien tu apunte para el futuro. Me gustaría que ustedes tres apunten al futuro y elijan una condición necesaria para que el sector laboral sea lo más virtuoso posible en el sector cultural. ¿Cómo lo piensan? Yo creo que soy optimista. Ajá. El optimismo significa
que pienso que estas pesadillas no van a ser eternas. Entonces, de ahí nace el optimismo. Creo que lamentablemente, y dejando heridos en el transcurso, creo que vamos a, tomando en cuenta, vuelvo a repetir, que esto que estamos viviendo es un emergente de un fracaso anterior, creo que vamos a caber, si somos inteligentes, haber capitalizado el fracaso anterior, ver las consecuencias de esto y buscar una tercera posición que, con todos los nuevos ingredientes, donde, para ponerlo dentro de un genérico, es el mundo digital, donde entra inteligencia artificial, plataforma, todo lo que sea. Para dar a la plataforma en música, por ejemplo, Spotify sube diariamente 100.000 temas. 100.000 temas sube todos los días Spotify. ¿Cómo haces para que tu tema se destaque? Lo cual va a requerir de nuevas ingenierías bajo todo punto de vista de cómo jugás con los nuevos elementos. El periodismo, lo digo, quizás nosotros tenemos, afortunadamente o desafortunadamente, porque a mí me gustaría que esos mismos recursos lo tengan los científicos, los médicos, los maestros, los jubilados, otros sectores que no tienen el mismo juego de cintura que podemos tener nosotros podemos tener un uso inteligente del mundo digital. Ejemplo, si queremos, Surcorea, exporta cultura desde el K-pop a haber ganado un Oscar por primera vez al juego del calamar en Netflix. Y exporta cultura como nunca. España tiene que ver con soberanía también. Claro. Entonces, todo pero eso no conduce lo tiene, digamos, si bien también somos calificados en España, voy a decir que los mejores dentistas son argentinos, los mejores psicólogos son argentinos, pero son excepciones de trabajo. Creo que tenemos una cuestión de excepcionalidad, y lo que tenemos en realidad, de alguna manera, esa excepcionalidad nos da quizás una potencia para poder manifestar o ser la cara visible de unas demandas que tiene la sociedad que no tiene, que está mucho más ninguneada, que está mucho más difícil de visualizar. Eso creo que la cultura, aparte de por sí derecho, nos da también la posibilidad de ser voces. Total. Eso en un mundo donde hay una crisis de representación muy grande. O sea, uno de los graves problemas que tenemos, o yo por lo menos siento, es que siento que cada vez tengo más crisis de representatividad de quienes asumen roles protagónicos dirigenciales. Entonces, tenemos esa ventaja y creo que evidentemente todo esto nuevo lo tenemos que tomar como instrumentos y no como fines. Son instrumentos para objetivos. La inteligencia artificial, si muere la inteligencia artificial va a ser terrible. Si es un instrumento para mejorar, porque puede mejorar en campos de la medicina, en un montón de cuestiones que quizás nos den un salto de calidad a cuidar, a prever plagas, hay un montón de cuestiones que exceden. Entonces, yo siempre trato de meterme dentro del contexto de que soy miembro de una comunidad mucho más amplia que la cultura, que es una sociedad. Creo que para nosotros hay tremendos desafíos, y más en la crisis de representación que vive el mundo y la Argentina en particular. Pero no es por inercia, hay que replantearse, hay que mirar de otra manera y hay que cambiar el chip de lo que venía, porque esa situación de comodidad o de confort no existe más. ¿Algo para agregar? Vos que fuiste... No, se crea un montón de valor cotidianamente, y no solamente hay creación de valor, sino que hay transformación. Sos la optimista de la mesa. Hay que capturar eso y discutir esa redistribución. Eso es lo que es, y eso es lo que está pasando. Y si bien el mundo está en una situación muy compleja y de incremento de la tensión muy fuerte, y esto además también con liderazgos muy que van en contra de las ideas básicas de la democracia, también es un momento muy interesante para replantear. Porque está claro que el valor se genera. Entonces hay que discutir esa redistribución. Y por supuesto que se puede hacer. ¿Cómo no se va a poder hacer? Yo también soy optimista. Creo que esto que dije antes, que los gobiernos pasan, nosotros quedamos con ideas y con ganas
y todo lo malo que puede ser percibido como malos también es un camino hacia repensarnos. Siento que también hay algo bueno ahí de encontrar, ¿no? Cuando ya estoy tratando de subirme a la lona, ¿viste? No estoy ni en la lona, yo estoy tratando de subirme a la lona, siento que todo es para arriba. Claro. Entonces, bueno, se reorganiza, se repiensa. Creo que el trabajo colectivo, creo que está totalmente representado lo de la ley de glaciares mañana, las marchas, de cómo nos movemos como país en conjunto y hacia adelante, digamos, ahí nos dan palos, digamos, pero todo eso nos obliga a reflexionar, y hay algo de esa reflexión que nos vuelve a encontrar con nosotros mismos, y por eso somos un país que tiene una identidad muy fuerte y que es muy arraigada, y que la calle es nuestra, y hay algo de eso que no se pierde, y que de vuelta nos sigue dando, es un fluido inagotable de inspiración para todos los sectores, ¿no? Digo, cómo se repiensan las empresas, cómo se repiensan lo creativo o sea, desde lo más abstracto a lo más concreto. Creo que es un gran desafío el que se viene, y que en un cuarto oscuro un rayo de luz aniquila esa oscuridad. Creo que esta oscuridad de la cual están tratando de hacernos creer que nos va a derrotar es imposible. Digamos, científicamente un rayo de luz aniquila la oscuridad de un cuarto oscuro. El mundo se está poniendo muy oscuro en la narrativa expresiva para justamente hacernos sentir que estamos derrotados, y eso no va a pasar. Entonces siento que son las últimas balas de esta cueva que intentan imponer como narrativa, y que no justamente se está retorciendo todo el tipo, estos gusanos de la oscuridad, justamente porque creo que se les está terminando. Esa es mi manera de ver las cosas, y creo que a partir de la militancia, desde lo que cada uno hace, la economía, lo empresarial, los sectores ¿no? de más teóricos, menos teóricos y el artístico, tenemos que unirnos en función de seguir ese hilito de luz que va a terminar con lo que nos están tratando de hacer creer que nos va a ahogar. No nos va a ahogar, al contrario, vamos a salir por arriba como hay que salir, y en conjunto, digamos, en estas pirámides sociales que seguimos construyendo. Sí. Entonces, está bueno hablar, repensarnos, reflexionar, porque creo que nos da más herramientas. Sí, nos deja para seguir pensando. ¿Me permitís? Por eso quizás un piropo a Dolores. Belén, que es su última producción discográfica, que recorrió el mundo. Discográfica. Audiovisual. Pero bueno, pero también rockstar. Tengo un chip musical. Cinematográfica. Creo que ¿cuánto hace que veríamos el IBE? 5 años, 6. Bueno, es un instrumento, ¿no?, tan contundente a esa discusión que la ganamos ahí, y que veníamos volteado acá, y de tanta postergación, que esos son los elementos que aporta la cultura para una sociedad mejor. Total. O sea, me parece que ese ejemplo en Belén, y ese mensaje a través de una obra artística, a través de un guión extraordinario, de un libro de Ana Correa fantástico, de una adaptación, de buenas actuaciones, pero creo que es un elemento tan contundente que vale más que 100 discursos que se hayan dado en el Congreso. Sí, que ilustra porque lo que venimos hablando. Entonces me parece que esos instrumentos que la cultura puede aportar son significativamente a esa nueva construcción muy importantes. Bueno, ¿hay con qué? Bueno, les agradezco un montón la generosidad y el haber dispuesto de esta mañana con ustedes. Bueno, y nos volvemos a ver en otra charla con otros temas. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias por venir. Gracias. Gracias.